Desde el occidente, y siendo más específicos, desde los países de esfera de influencia estadounidense, la visión más común que se tiene en la Guerra Fría es de un conflicto bipolar entre la democracia liberal, representada por los Estados Unidos de América junto a sus aliados de la OTAN, y al socialismo marxista-leninista por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, junto a sus aliados del Pacto de Varsovia. No obstante, como veremos a continuación en este video, la Guerra Fría fue en realidad un conflicto mucho más complejo que esto, tratándose más bien de un conflicto tripolar o incluso multipolar, siendo la primera descripción más bien una sobresimplificación generada a partir de la propaganda antisoviética y antiamericana de la época. Para comprender la ruptura sino-soviética debemos entender antes los antecedentes históricos de este evento. Nos situamos así en la Guerra Civil China, ocurrida desde 1927 hasta 1949. Si bien este es también un profundo conflicto en menester al tiempo, lo simplificaremos como el enfrentamiento entre las fuerzas del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang, liderados por el generalísimo Chiang Kai-shek, de ideología conservadora y republicana, contra los del Partido Comunista Chino, liderados por Mao Zedong, de ideología marxista-leninista. Por otro lado, en la URSS se encontraba Joseph Stalin a la cabeza, quien terminaría siendo uno de los íconos del marxismo-leninismo y uno de los ideólogos de la visión marxista soviética. Una vez acaba el segundo conflicto bélico a escala mundial, las potencias aliadas, incluyendo a la URSS, se vieron victoriosas, quedando la URSS como toda una potencia militar, industrial y económica ante la devastada Europa. La Unión Soviética formalizó relaciones diplomáticas con China por primera vez en 1924, cuando todavía gran parte del país estaba en manos de los nacionalistas, y durante la Segunda Guerra Mundial la URSS entregó también apoyo militar a estos últimos, por razones pragmáticas, como bien acostumbraba Stalin en su política exterior. No obstante, una vez terminada la Guerra Mundial y que, por ende, se reanudara la Guerra Civil China, Stalin comenzó a dar todo su apoyo a los comunistas liderados por Mao, ayudándoles a instalarse en el norte de China, previamente ocupado por la URSS a finales de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de octubre de 1949 se da por terminada la Guerra Civil China, con el Ejército Popular de Liberación arrasando contra el Kuomintang al ocupar las últimas provincias del sur de China, mientras que Chiang Kai-shek y los remanentes de su ejército se ven obligados a exiliarse a la isla de Formosa. Así se funda la República Popular China con el famoso discurso de Mao Zedong. El pueblo chino se ha puesto de pie. Para entender el posterior conflicto entre la Unión Soviética y la República Popular China, es necesario matizar las diferencias ideológicas que se irían desarrollando entre ambos regímenes. Para Marx, la revolución socialista debía ser llevada a cabo por la clase obrera de los países industrializados, teniendo Marx en mente especialmente a la Inglaterra y Alemania del siglo XIX, quienes derrotarían a la burguesía industrial para apoderarse de los medios de producción y así acabar con la explotación. Siguiendo esta línea, el revolucionario ruso Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, adapta la idea del proletariado industrial a la realidad rusa, proponiendo una dictadura del proletariado que terminaría siendo aplicada en las ciudades más industrializadas de Rusia y posteriormente en toda la URSS con el triunfo de los bolcheviques en la Guerra Civil. Con la muerte de Lenin, estas ideas serían llevadas a la práctica por Josip Vissarionovich Dugashvili, alias Stalin, quien terminaría industrializando a la URSS a través de planes quinquenales, llevando al proletariado soviético a la emancipación obrera en términos marxistas-leninistas. Así se configuró ideológicamente lo que sería posteriormente conocido como marxismo-leninismo, que vendría siendo la vertiente del marxismo conformada por Lenin y aplicada por Stalin. No obstante, la China de la primera mitad del siglo XX era un país muy atrasado, con una producción industrial prácticamente nula, siendo un país mayoritariamente agrario, por lo que Mao Zedong, estudiando las condiciones materiales de China, propone su propia visión del marxismo-leninismo, que posteriormente sería denominada como marxismo-leninismo-maoísmo. El maoísmo así entiende al proletariado como la clase campesina, de forma que la lucha de clases se daría ante la masa campesina oprimida contra los latifundistas en una relación de producción casi feudal, y no entre el proletariado y la burguesía industrial como entendían Marx y Lenin.
Para Mao, la revolución se basaba en el campesinado debido a dos características. Estos eran pobres y tenían la conciencia limpia, es decir, que eran una hoja blanca en términos políticos. En palabras del propio Mao, una hoja de papel en blanco no tiene manchas, por lo que se pueden escribir las palabras más nuevas y hermosas. Esta fue así la principal diferencia en términos políticos filosóficos que tenía el maoísmo con el marxismo ortodoxo soviético. No obstante, a pesar de estas diferencias, en un principio la URSS, liderada por Stalin, gozó de excelentes relaciones con la República Popular China, como veremos a continuación. La aparición de la República Popular China conformó una nueva entidad jurídica en el territorio anteriormente ocupado por la China del Kuomintang, por lo que todas las relaciones diplomáticas emprendidas anteriormente por la URSS con China se vieron sin efecto. Así, la Unión Soviética reconoce a la recién nacida República Popular China apenas su fundación en 1949, empezando relaciones diplomáticas. Stalin y Mao gozaban de una excelente relación de admiración mutua, que se vio claramente en las intenciones de consolidar una alianza entre Moscú y Pekín. Así, en 1950, Mao Zedong y su primer ministro Zhou Enlai viajan a Moscú para zanjar esta presunta alianza. Entonces, en febrero de 1950, Zhou Enlai y el entonces ministro soviético de Relaciones Exteriores, Andrei Vyshinsky, firman el llamado Tratado de Amistad y Alianza Mutua Sino-Soviético. Si bien el tratado favorecía enormemente a la URSS en términos geopolíticos al facilitarles el uso de infraestructura en el norte de China, este tratado fue el que consolidó las relaciones sino-soviéticas en la época de Stalin y Mao, con un préstamo de $300 millones para la recuperación china tras la guerra, préstamo que iría disminuyendo a medida que empeoraban las relaciones. Una de las principales razones de las buenas relaciones sino-soviéticas entre 1949 y 1956 eran las coincidencias ideológicas entre el régimen de Mao y el de Stalin. No obstante, estas coincidencias llegarían a su fin con el deshielo de Khrushchev, quien desestalinizaría a la URSS en su llamado discurso secreto, titulado Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias, dicho durante el 20º Congreso del PQS. Khrushchev denunció ampliamente al régimen de Stalin, comenzando un periodo de reforma que acabaría con el stalinismo y cambiaría a la Unión Soviética. El discurso de Khrushchev hizo eco en toda la órbita comunista mundial, especialmente en China. Mao Zedong, quien era un ferviente defensor de Stalin, condenó el deshielo de Khrushchev, aclamando que la URSS estaría abandonando el marxismo-leninismo para reemplazarlo con el parlamentarismo, acusándolos de revisionismo. También Mao denunció el ideal de coexistencia pacífica con el occidente capitalista que defendía Khrushchev, en contraposición a la posición de Mao, que era de conflicto abierto contra las democracias liberales, como se vio en su posición sobre la crisis de los misiles. Es aquí donde se empezaron a notar más las diferencias ideológicas entre el marxismo chino y soviético. Fue así como comenzó la llamada ruptura sino-soviética. Uno de los efectos más primerizos de esta ruptura se dio en la Guerra Sino-India de 1962, en donde la URSS entregó su apoyo a la India antes que a la República Popular China. La ruptura sino-soviética llegó a su culmine con una serie de escaramuzas ocurridas entre ambos países durante los años 60. Según los soviéticos, durante toda la década de 1960 era común ver a civiles chinos cruzar ríos colindantes con la URSS hacia explotaciones agrícolas soviéticas, mientras que el lado chino denunciaba el constante paso de soldados soviéticos hacia territorio chino. Estos conflictos fronterizos culminarían en el conflicto fronterizo sino-soviético de 1969, un pequeño conflicto militar por la disputa de un pequeño islote de menos de 500 metros cuadrados de área, la isla de Shenbao, que se encontraba en disputa desde los tiempos de la Rusia zarista. El conflicto estalló el 2 de marzo de 1969, con ambos países acusándose de ser responsables. Tras una batalla que dejaría 100 muertos por el lado chino y 59 por el lado soviético, daría su fin el 11 de septiembre de 1969 con la visita del primer ministro soviético Alexei Koizgin a Pekín. Si bien es cierto que no se llegó a un acuerdo fronterizo, ocurrió un cese al fuego, lo que evitó una guerra formal entre la URSS y China, que podría haber escalado una guerra nuclear o un tercer conflicto a escala mundial.
Durante los primeros días del conflicto fue común ver manifestaciones antisoviéticas en la embajada soviética de Pekín, con aglomeraciones de civiles y soldados chinos. Una de las consecuencias más importantes de la ruptura sino-soviética fue el éxito de las relaciones chino-estadounidenses bajo la administración Nixon. Durante gran parte de la era Mao, Estados Unidos y China tenían pésimas relaciones diplomáticas, al punto en que Estados Unidos ni siquiera reconocía a la China de Mao como un estado, reconociendo la República de China, liderada por el Partido Nacionalista Chino Kuomintang, como la China legítima en contraposición. No obstante, conforme el deterioro de las relaciones sino-soviéticas se hizo evidente, Estados Unidos, con Henry Kissinger como secretario de Estado, vio una oportunidad para ganarse un aliado, bajo una de las doctrinas más reconocibles de las relaciones internacionales: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, un anticomunista declarado, visita la República Popular China en 1972, reuniéndose con Mao Zedong, y tras una serie de acuerdos y negociaciones establecen formalmente relaciones diplomáticas el año 1973, lo que provoca el reconocimiento estadounidense a la República Popular China. Se formó así una suerte de alianza en un acto de pragmatismo por parte de ambos países contra su enemigo común, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. No bajé del avión y dije, ahora acabo de hacer historia. Pero en el camino de regreso desde Beijing supe que sí había hecho historia. La ruptura sino-soviética hizo eco en todo el mundo comunista, disgregando al tablero del movimiento comunista internacional. A nivel ideológico, o será prosoviético o pro-chino, y lo mismo ocurría a nivel geopolítico. Uno de los casos donde más se notó esta ruptura fue en la Indochina. Una vez terminada la guerra de Indochina, se conforman tres estados socialistas: la República Socialista de Vietnam, de viraje pro-soviético, la República Democrática Popular Lao, también favorable a la URSS, y la Kampuchea Democrática, liderada por Pol Pot y los Gemeres Rojos, quienes perpetrarían el peor genocidio de la historia de la humanidad en términos relativos a su población, el genocidio camboyano, que acabaría con un cuarto de la población camboyana, siendo este régimen de ideología maoísta y política exterior pro-china. Tras una serie de conflictos fronterizos y políticos, Vietnam y Camboya entran en guerra el año 1977. La República Popular China consideraba a la Camboya de Pol Pot como su aliado, por lo que el Ejército Popular de Liberación irrumpe en Vietnam, apoyado por la URSS, en 1979, como respuesta al ataque de uno de sus aliados. En los años 70 estaba usted dando clase en Oviedo y aparecieron un grupo de estudiantes. ¿Y qué pasó? Pues era el conflicto chino-soviético, ¿verdad? ¿Qué dice? No me cuente, por favor, el conflicto chino-soviético. El conflicto chino-soviético repercutió en nuestra facultad con un bote de pintura que me tiraron unos maoístas. Y abrieron la puerta y me dijeron, que le llaman al teléfono. Cuando estaba con el teléfono me agarraron 3 o 4 individuos, me pegaron una paliza monumental y me tiraron un bote de pintura que me dejaron completamente sin ver, y luego me pusieron un cartel que decía lacayo del capitalismo, que es como llamaban a los soviéticos. Pero eran, pues eso, fuego amigo, ¿verdad? Porque eran maoístas, eran también marxistas, pero con un cariz más radical. For all of us here at ABC News, good night. La caída de la Unión Soviética, precedida por la camarilla Gorbachev, y tras las reformas económicas de reforma y apertura concedidas por Deng Xiaoping, las diferencias ideológicas entre el maoísmo chino y el comunismo soviético se han esfumado. Hoy en día, tanto la República Popular China como la Federación Rusa tienen economías orientadas al mercado y unas relaciones diplomáticas que desde la disolución de la URSS el 26 de diciembre de 1991 no han parado de mejorar. Así, el año 2001, Jiang Zemin y Vladimir Putin firmaron el Tratado de Amistad China-Rusia, que zanjó la cooperación militar, política y económica entre ambos países. A su vez, hoy en día la mayoría de exportaciones e importaciones de la Federación Rusa van y vienen desde la República Popular China. De igual forma, la diplomacia entre Rusia y China no ha parado de mejorar desde 2012 con la llegada de Xi Jinping al poder, líder con quien el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene grandes vínculos.
Este cambio en las relaciones chino-rusas han sido de tal magnitud que muchos analistas tratan a Rusia y China como un solo bloque geopolítico que actúa en conjunto en contraposición a los intereses geopolíticos de Washington. Impresión que se basaría pues en distintas decisiones internacionales en que Pekín y Moscú han coincidido, como es el apoyo al líder sirio Bashar al-Assad durante la actual guerra civil siria o el apoyo al actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Como hemos visto analizando este evento histórico, analizar a la Guerra Fría como un simple conflicto bipolar entre comunistas y capitalistas es una sobresimplificación del conflicto que obvia de los conflictos entre países de ideología marxista-leninista como los de China y la URSS. En realidad, la Guerra Fría fue un conflicto mucho más complejo que esto, por lo que podría hablarse más bien de un conflicto tripolar entre China, la URSS y Estados Unidos, o incluso multipolar si se quiere, al incluir al tablero geopolítico al movimiento de los países no alineados. Sea como fuere, la ruptura sino-soviética fue un evento clave de la Guerra Fría que es necesario saber si se quiere entender esta época de la historia con profundidad y capacidad de análisis. Por mi parte, espero haber explicado este conflicto internacional de manera fructífera y sin nada más que agregar, me despido agradeciendo el visionado de este material audiovisual.